tus auriculares profesionales, ya casi estamos por comenzar. El aire de la ciudad de La Plata nos espera para llegar a todo el mundo. Profesionales. En la noche. Profesionales. Profesionales. En la noche. Profesionales. Profesionales de la noche. Profesionales. Profesionales de la noche. Profesionales. Profesionales en la noche. Tercera temporada. Bueno, acá estamos, buenas noches, buen viernes, buen 22 de febrero 2019. ¡Qué tormenta, por favor! La verdad, todo un... Buenas noches, Marcelo Silvero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Bien. Acá, casi como pasados por agua. Casi. De golpe. Tal cual. Hola, Eduardo Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí siempre. Mandamos un abrazo enorme a Cristina Massa. Sí, que estuvo hasta recién y produciendo para nosotros. Y produciendo para nosotros, exactamente. O conteniéndonos de alguna forma. Sí, ella se moviliza muchísimo, está siempre pendiente, siempre laburando para el programa. Y es decir, Cristina no importa dónde esté, en qué parte del planeta esté, porque ella está siempre presente. Sí. Y está presente laburando, produciendo, preocupándose. Sí. Hoy muy atenta como venía el día, como venía esta víspera de nuestro programa, que fue una tormenta terrible. Sí. Llueve nuevamente, les quiero contar a todos. Nuevamente Por llueve, si no se exactamente. enteraron. Y les cuento que mi auto parece una planta ambulante porque Está está camuflado. Es un auto camuflado, Viniste tenés razón. como de ensalada. Quedé bajo un árbol. Como en una ensaladera. Sí. Me guarecí bajo un árbol y el árbol lo que hizo fue envolverme. Sí. Y en cierta manera, recién un amigo muy querido, Luis Pagela, me decía, quizás las hojas de ese árbol te protegieron de las piedras, porque también me agarró el granizo, valga Sí, porque dicen que de golpe granizó también en la ciudad. Muchísimo. Pero se vino de golpe, muchísimo calor en todo el día, en estos últimos días. Sí, tal y de cual. golpe esta tormenta que ni siquiera estaba anunciado lluvia, pero no sé si estaba anunciado con... Exacto, no sé si estaba dentro de lo que se suele llamar emergencia o alarma o... Había como, creo que era naranja la cosa, ¿no? Venía por el color naranja, me parece. Sí, no sé si el tema de la lluvia, sí, el tema del calor que era bravo. Tenés razón, estaba con el tema del calor. Lluvia, pero no sé así tan fuerte, ¿no? Porque últimamente se han dado lluvias demasiado fuertes. Sí, exactamente. Y de golpe. Y bueno, y le mandamos un beso enorme también a María Lida Fidalgo. Sí, que está de viaje. Que está de viaje, para variar. A ver, el equipo de profesionales en la noche, ya creo que nuestros amigos oyentes se han habituado después de nuestras temporadas y de esta tercera temporada que vamos transitando. Somos viajeros, Marcelo. Sí. Somos viajeros. Muy. Por eso somos muchos, por eso nos cubrimos. Claro. Por eso, por suerte, digamos, los viernes estamos acá. Siempre. ¿No? Presentes, estoicos. Es estoico. Siempre alguien está. Sí. Para que del otro lado estén. Claro. ¿No? Y sí. Claro. Del otro lado. Además, ¿qué van a hacer? Llueve. Tienen que estar del otro lado escuchándonos. Nada más que quedarse tranquis, disfrutar de una copa de vino, de una copita de agua, de una copita de gaseosa, de lo que sea, de un jugo. Nosotros que ya estamos preparados con nuestra copita acá. Así es. Unas ricas empanadas. Así es, impresionante. Esta reunión de amigos hoy. Preparados para conocer. Exacto. La propuesta de hoy. La propuesta de hoy, que en realidad la publicidad queda suspendida por cuestiones de fuerza mayor. Por cuestiones de fuerza mayor. No pudo llegar la invitada. Digamos que Betina Rolfi, con las disculpas del caso, ¿no? Sí. Hoy no, es decir, fue publicitado como vos decías, y iba a hablar sobre feminismo, pero bueno, queda pendiente, ya arreglaremos y veremos la agenda del programa como para convenir una nueva fecha para tratar el tema, porque es un tema que nos interesa mucho a todos los integrantes. Sí. Y que queremos también darle las diferentes perspectivas que tiene el tema. Sí, ¿no? el tema del feminismo es un tema muy interesante para conocer de una manera más específica, ¿no?
profundizar los conceptos, lo que vos me decías hace un rato, ¿no? Como corriente, no sé si ideológica o filosófica, sino, bueno, cómo se construye esta identidad de feminismo, ¿no? Exacto. ¿Qué es que realmente? Incluso cuando se propuso el tema, yo me quedé pensando en esta semana, digo, bueno, si está apuntado solamente hacia la mujer, y no, en realidad, porque es una identidad, es una cuestión de comprender de qué se trata esta cuestión. Digo, es un postulado que, bueno, que nos abarca a todos en tomar conciencia de cómo se trabaja en estos días en la cuestión de igualdad o de equidad con las mujeres. Pero bueno, esa es una cuestión que era lo que íbamos a tratar hoy. Exacto. Que de todos modos el tema solamente está suspendido, no es que no se va a trabajar en No, nada que ver, porque bueno, es algo en que... el ciclo al menos. Exacto. En cuanto ya veremos... podamos arreglar una entrevista, una fecha donde pueda estar Betina con nosotros, vamos a estar trabajando en este tema. Exacto, así es. Y bueno, y será convocada y obviamente será debidamente publicitado o, como decimos a veces, puesto en conocimiento de nuestros oyentes. Sí, para el público. Para que sepan cuándo va a estar con nosotros. Sí. Pero en su lugar vamos a hablar de otro tema que tiene un poco de relación. Sí, ahí, está relacionado. ¿no? Que ya hemos tocado en otros momentos, pero bueno, hoy más, digamos, un poco más los aspectos legales sería, Sonia. Sí, es decir, un poco me parece que la posibilidad que vamos a tener hoy va a ser de tratar de conocer qué tipo de herramientas podemos tener desde casa, desde el barrio, desde, no sé, desde lo legal también, pero... lo legal a veces se torna demasiado técnico y quizá antes de llegar a eso hay una mano que podemos preparar para abordar un poquito el tema que al final vamos a tratar hoy. Les vamos a comentar a la gente que vamos a hacer el programa de hoy, lo vamos a hacer con entrevista telefónica. Sí. Y no sé si querés que ya contemos a quién vamos a entrevistar y sobre qué. Sí, por supuesto. Bien, vamos a entrevistar a la doctora María Victoria Mijailov, que es abogada, que tiene un profundo compromiso con todo lo que tenga que ver en materia de género, ¿no? La problemática de género. Y está realmente muy comprometida, no solo desde lo profesional, porque permanentemente se está informando, estudiando y perfeccionando con eso, en ese tema, sino que bueno, trabaja de manera concreta, a diario, con este tipo de problemáticas. Así que dentro de un ratito, ¿no? Luego de los auspicios y de poner un poquito en marcha la rutina típica del programa, nos vamos a comunicar con María Victoria Mijailov. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Viernes, 21 horas, Profesionales en la Noche, con Lía Fidalgo, Sonia Lagoa, Cristina Massa y Marcelo Silvero, por Radio Altavoz, donde quiera que estés, 100.5. Comunicate con nosotros al 221-558-2118 o envíanos un mail a nuestra casilla de correos radioaltavoz@hotmail.com. Bueno, ya estamos comunicados entonces con nuestra invitada, con María Victoria. María Victoria Mijailov, y vamos a conocer un poco más cómo abordar estas cuestiones de violencia de género. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. Bien, bien. Acércate un poquito más al teléfono y habla un poquito más fuerte. Bueno, la noche es brava en cuanto a materia de tecnología, comunicaciones telefónicas y eso, pero bueno, así te podemos escuchar bien y nuestros oyentes también. Gracias Victoria por sumarte a Profesionales en la Noche. Hoy justamente era un tema, digamos, estábamos estimulados para hablar de feminismo. No es precisamente el tema que queremos tratar con vos. Sabemos de tu perfeccionamiento permanente en materia de género, en materia de violencia de género. ¿Por qué no nos contás un poquito
cómo es este tema de violencia de género, cómo se aborda hoy por hoy. Nochecita de lluvia, nochecita de frituras, nochecita de problemas en materia de comunicación, pero ya se resolvieron, por suerte, noche, Marcelo. Qué nochecita, noche. Marcelo. Por suerte Qué noche de viernes. Qué noche de viernes, por no decir otra cosa. Ya se resolvieron, creo, los problemas técnicos, así que hola, María Victoria Mijailov, ¿estás ahí? Hola a todos y a todos, sí, los escucho. Bien, bienvenida, Profesionales en la Noche. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y estar ahí para tocar este tema. Un placer. Bueno, gracias. Nos estabas un poco introduciendo en este tema de violencia de género, Victoria. Sí, lo que les estaba comentando es que, bueno, Argentina ratificó la Convención de Belém do Pará, que es una convención que protege a las mujeres que son víctimas de violencia, y también en la Argentina tenemos una ley, que es la 26485, que regula las diferentes modalidades de violencia que existen, como por ejemplo pueden ser la laboral, institucional, doméstica, económica, y dentro de esas violencias puede haber diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, la psicológica, que es la más común, que suele suceder en vínculos donde hay diferencias de poder entre dos personas. Esta es por la violencia económica patrimonial, también la violencia simbólica, que es por ahí la más naturalizada, la que se da a partir de la ideología, a partir del lenguaje, de comportamientos, también la violencia sexual, que también es una violencia difícil de reconocer, porque está dentro del ámbito de las relaciones de pareja, donde se consienten determinados actuaciones y pasan invisibilizadas. Uh-huh. En fin, hay diferentes modalidades de violencia y todo esto en nuestro país Hola. no pueda acceder a la justicia. Claro. ¿Cómo está el tema, ya que vos lo encaraste, está bien, dándonos el marco jurídico tanto internacional como local? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Hay realmente una visibilización del problema desde la justicia? Lo cierto que sí, que al correr de los años se ha ido visibilizando la violencia, la mujer ha ganado terreno y si bien hoy en día es más visible, no estamos en paso a que, digamos, se caiga el fundamento de la violencia, que es el patriarcado. En mi concepción hay diferentes teorías, pero esa es mi concepción. Falta mucho todavía para que se logre, pero bueno, estamos en camino, y quizás por eso hoy en día es en los medios de comunicación algo que se da en forma constante. No es porque antes no existía, sino era porque antes no estaba visibilizado, pero bueno, queda mucho trabajo por realizar, y eso depende de todos y de todos, de toda la sociedad, que en todos nuestros accionarios tratemos de reconstruirnos y repensar formas de comportamiento, de habla, para poder modificar eso, y como por ejemplo la violencia simbólica, que uno reproduce quizás en un lenguaje, algo que puede tener una idea por detrás de inferioridad de la mujer. Es cierto lo que decís, más de una vez hemos hablado en diferentes grupos, lo hemos hablado incluso acá con quienes integramos Profesionales en la Noche, obviamente fuera del programa, que a veces, decir, los que por ahí pertenecemos a cierta generación o a partir de ciertas generaciones, tenemos como tenemos formateado el cerebro porque hemos naturalizado y se nos ha naturalizado un montón de comportamientos desde chicos, desde la educación, desde lo que vimos en casa, y es realmente muy revolucionario lo que vos comentás y lo que vos misma decís que está pasando incluso con el eco que en los medios se está dando a toda esta problemática de género, de la violencia, porque a ver, no es nuevo el tema, esto es ancestral, lo que pasa que ahora se le está
se lo está viendo. Tiene visibilidad. Exacto, es lo que... Más a nivel global. Exactamente. ¿No? Porque no es una cuestión de algunos países, sino que es como una mirada que está cambiando en sí en todo el mundo. Exactamente. Con distintos movimientos y distintas, como incluso el tema que íbamos a tratar hoy, que el feminismo, que está muy vinculado, también viene hace mucho tiempo, pero hoy está tomando mucha fuerza a nivel mundial. En esto que decía Marcelo, Victoria, el tema vos en un momento hablaste del patriarcado como parte de la teoría a la que vos respondés como generadora de las distintas formas de violencia. A ver, concretamente estamos hablando de violencia contra la mujer. Sí, en realidad la violencia es un error que suele decirse mucho, es que cuando se habla de violencia de género, la violencia de género comprende a todos los géneros que hay, masculino, femenino, o los tantos géneros que cada uno pueda sentirse, reparte, pero la violencia, para referirse a la violencia contra la mujer, sería la violencia de género contra la mujer. Es necesario especificarlo, porque generalmente cuando se habla de violencia de género se hace referencia en la mujer, y lo cierto que no toda violencia es ¿Hola? mujer. Ah, bien. Vos sabés que esa aclaración que haces, Victoria, es muy pertinente por el hecho de que también hay un cuestionamiento de distintos grupos a la cuestión de, bueno, pero género, en realidad, claro, puede ser género masculino, femenino. O todas las variables exacto. de los colectivos. Es muy pertinente comenzar a desglosar de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género o qué hablamos cuando nos referimos a violencia de género respecto a la mujer. Claro. Claro, es por eso pertinente, o sea, la gente tiene la idea de violencia de género y la refiere a la mujer, pero existen variantes. Lo que sí es cierto es que la violencia contra la mujer, basada en su género, porque la violencia contra la mujer está dirigida por el hecho de ser mujer, por eso es en base a eso, es la que mayor porcentaje hay en el país, cuestión de un social que se va reproduciendo a lo largo de los años. Hoy en día, digamos que se está intentando de que no se reproduzca, de que la mujer ocupa un lugar inferior al varón, y hay una diferencia de poderes y de jerarquías entre ambos géneros. Por eso mismo es que la mujer, hoy en día la violencia dirigida hacia la mujer es la que en mayor porcentaje hay. Claro. Pero no significa que no haya otras violencias de género. Bien, eso es muy importante realmente que lo apuntes. Victoria, hacemos una pausa, ¿no? Que es la parte de la dinámica de la radio, y en un ratito seguimos hablando con la doctora María Victoria Mijailov sobre violencia de género. Qué nochecita, Marcelo. Qué nochecita complicada con este temporal. Con este temporal. Las comunicaciones telefónicas. Sí, y demás. exactamente. Igual ha habido zonas sin luz, seguramente de haber cables telefónicos, y el tema de señal de celulares también interrumpida por esta cuestión, así que vamos a tratar de retomar. ¿Te imaginas que yo no entiendo muy bien cómo es el tema que llega, que puede ser que con un aparatito celular yo me pueda comunicar con vos en cualquier parte del planeta en el que estés? Sí. Imagínate, mucho menos entiendo cómo un fenómeno meteorológico influye a veces en las comunicaciones. De los satélites. Ya sé, son satélites, son ondas, pero bueno. El ingeniero que vino a hablarnos, ¿te acordás de todo lo que era navegación aeroespacial en Argentina? Pero cierto. Mientras tanto, te cuento que vamos a ir saludando a Berta Acevedo, a Lorena Bustamante, que se han comunicado con nosotros vía Facebook, buscándonos como Pepe de Radio. Ahí está. Ya lo saben todos. Ahí lo saben. Y a todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros vía WhatsApp, pueden hacerlo a través del 221-558-2118. Bien, bárbaro. Hoy estamos hablando con la doctora María Victoria Mijailov acerca de violencia de género y, de alguna manera, conociendo más acerca de este tema. Me quedé con esta introducción interesante que hizo acerca de la diferenciación de violencia de género referida justamente a los géneros y puntualizar cuando se trata de la mujer hacia la mujer, ¿no? Exacto. Eso también tenemos que comenzar a cambiar, porque se ha
arraigado tanto a que cuando hablamos de violencia de género lo referimos directamente a la mujer. Exacto. ¿No? Y en realidad O sea que es la mujer. empezar a ser más apropiado. Exacto. También, ¿no? La mujer, el hombre, los gays, las lesbianas, los transexuales, Más en los un momento travestis. donde hablamos tanto de Sí. géneros, de diversidad Claro, de géneros, ¿no? claro, cuando digamos en todo lo que el género es una opción, ¿no? Claro. Es todo un tema, ¿no? Que algún día también podríamos Y que cuando hablamos de encarar. violencia de género se refiere a la violencia ejercida por justamente pertenecer a un género determinado, exactamente, ¿No? no necesariamente a la mujer, pero es muy cierto esta cosa, vos fíjate cómo tenemos que hacer, nuestros cerebros tienen que implosionar Sí, con el tema, sí. ¿no? Estamos en un momento social donde hay Sí. mucho cambio, incorporar mucho concepto nuevo, Sí, pero sí. para incorporarlo hay que desglosarlo plenamente y entenderlo plenamente. ¿no? Exacto. ¿Cuánto va a tener que ver la educación, ¿no? En todo esto. ¿Cuánto Sí. va a tener que ver el abordaje desde las escuelas y todo, como para poder encarar debidamente esto? ¿Qué es violencia de Y género? seguramente la doctora nos puede contar más adelante. Seguramente nos va a contar. Bueno, Como- María Victoria, ¿estás ahí? Estamos con vos aquí en Profesionales en la Noche. Sí, acá estoy escuchándolos. Bueno, bárbaro. Está un poquito complicada la cosa en cuanto a la comunicación, pero bueno, venimos saliendo airosos por suerte. Acá, una de las cosas que se nos planteaban en el corte, en la charla acá con Marcelo, era ¿cómo se interviene en casos de violencia de género? ¿Cómo se hace? Bueno, primero es importante escuchar a la persona. Darle la oportunidad y el lugar y el espacio para escucharla, sobre todo la persona que estoy hablando, de la que sufre la violencia, ¿no? No juzgarla, tratar de escucharla atentamente, sin poner valoraciones propias sobre lo que está relatando, porque es importante que la persona se sienta contenida, porque frente a estas situaciones generalmente la mujer siente vergüenza o lo tiene por ahí naturalizado y si no recibe esa contención, por ahí se sienta en una situación de riesgo, de peligro, no va a volver a recurrir a esa persona. Claro. Entonces es importante sacar las valoraciones propias sobre las relaciones por casos de pareja, y escucharla y atender a sus necesidades, y tampoco intimarla a lo que yo creo que es bueno para ella, como por ejemplo, déjalo, Claro. eso no va a ser productivo, porque la que tiene que hacer el cambio y tomar la decisión es la persona. Entonces nosotros, yo siempre resalto en vínculos violentos, son muy importantes para las personas que están en el vínculo las redes sociales con las que pueda contar, porque muchas veces por la misma relación violenta se encuentran solas, y cuando se encuentran solas es muy difícil salir de ese círculo, porque la violencia es un círculo violento. Empieza con una agresión, se empieza una acumulación de tensión hasta que explota, y luego viene la famosa luna de miel, donde viene el perdón, el arreglo, y él nunca va a volver a suceder. Entonces, ese círculo suele repetirse de manera cíclica, y quizás quien esté del lado de afuera le cuesta entender cómo esa persona no sale de eso, y a veces no es tan fácil. Entonces, yo el consejo que doy a familiares, amigos, amigas de mujeres que sufren esa situación, es que no las dejen solas, y que dejen sus juzgamientos y valores, y escuchen y estén atentos y ayuden como puedan. Claro, según lo que vos decís, es cierto. Uno dice, bueno, a ver, estamos centrándolo en la mujer, independientemente de la aclaración que vos también nos hiciste, de que esto obviamente que abarca todos los géneros, pero bueno, lamentablemente en porcentaje digamos el porcentaje más alto de víctimas de violencia de género son mujeres en la Argentina. Por eso es que seguimos individualizando el tema con la mujer. Pero es cierto lo que vos decís, es decir, suponete, uno escucha como amiga, me pegó o me maltrató o me no sé, me agravió delante de mis amigos o sola o lo que sea, y uno por ahí dice, bueno, basta,
no lo permitas más, agarrás la Sí, valija o a y te veces vas. una situación de desestimación. Claro, también, ¿no? es decir, y sin por ahí la no es tan necesidad fácil. de la violencia física o del golpe, que a veces comienza incluso con estas cuestiones de desestimación, ¿no? Claro, que van erosionando la personalidad. Yo cuando comentabas, Victoria, la cuestión de dejar de lado las valoraciones previas o demás, me acordaba de situaciones de acoso, por ejemplo, como para ejemplificarlo más fácilmente, porque además ha ocurrido hasta hace poco tiempo, incluso en medios de comunicación, en medios conocidos, con incluso no voy a nombrar a periodistas, pero periodistas conocidos, que ante determinadas situaciones de denuncias de chicas que han sido acosadas en la vía pública o demás, y las noticias han tomado relevancia al punto de salir en noticieros, no de hacerse masivas, algunos periodistas que han hecho comentarios, bueno, pero ¿y vos estabas vestida de alguna manera? ¿Cómo aparece a pesar de que uno puede pensar que es alguien que está muy preparado o muy inmiscuido en los temas para poder abordarlos? ¿Cómo aparece, incluso a veces sin querer, la cuestión de la prevaloración de los preconceptos? Claro, ¿no? Y que además que venimos con esa carga, como vos decías también, Sonia, de mucho tiempo, que traemos esa carga de, bueno, tradiciones o lo que fuera, de que, bueno, que o algo habrá hecho, de que la víctima es como, culpable, claro, que ella ¿no? provocó o la situación. Lo provocaste o diste lugar o qué sé yo, ¿no? Sí. Lo cierto es eso, que por ahí se juzga a la persona y se critica su comportamiento, y lo cierto es que la violencia no tiene justificación. La violencia ejercida es una violencia y no hay que trasladar la culpa de esa violencia a la persona que la está viviendo. En este caso, lo que hay que hacer es apoyarla y no juzgarla de por qué no hiciste esto y cómo hiciste con esto. Y también una cosa a resaltar, que es importante, que la violencia contra las mujeres no distingue clases. No distingue clases, existe en todas las clases sociales, en todas las edades, y a cualquier persona la puede afectar. Existe en amplia cantidad, sobre todo la violencia psicológica, que es la que degrada a la mujer, la somete y la vuelve, por así decirlo, chiquitita en su autoestima. Claro. La violencia física sería como uno de los últimos estadios y la visible a los ojos de todos. La violencia psicológica es aquella que no vemos, que de a poco va dejando la autoestima de la mujer en cero y alejándola de los vínculos, de las redes, de las contenciones que pueda llegar a tener. Se produce un poco Claro. eso, Vicky, que vos decís, ¿no? Esto de que como, digamos, el violento o la violenta o quien ejerce la violencia, para decirlo en forma más genérica, va como, a ver, ¿cómo sería? Para decir, aislando, ahí está, va aislando, sí, a la víctima, ¿no? Exactamente, le va diciendo. Y a su vez hay una cuestión de que la víctima muchas veces le cuesta aceptar, ¿no? Que está que se está ejerciendo violencia sobre su persona. Porque por ahí a ver, lo siente, pero hay como una suerte de negación muchas veces, o de ¿no? justificación, de O de explicación. justificación también. ¿Hola? ¿Hola? Tuvimos un problema de comunicación. Bueno, hacemos un pequeño cortecito. Hacemos un mientras cortecito retomamos. para restablecer, solucionar este problemita técnico. 221-558-2118. Hoy estamos hablando de violencia de género, reconociendo más puntualmente a qué nos referimos cuando hablamos de este tema. En MED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Viernes, 21 horas, Profesionales en la Noche, con Lía Fidalgo, Sonia Lagoa, Cristina Massa y Marcelo Silvero, por Radio Altavoz. Donde quiera que estés, 100.5. Y seguimos aquí, 221-558-2118 para mensajes de texto o WhatsApp, o bien vía Facebook
Así como lo ha hecho también Federico Alegre, le mandamos un saludo enorme que está del otro lado escuchándonos. Ahí está, por Pepe de Radio, ¿no? Por Pepe de Radio. Así es, Pepe de Radio, que es el otro integrante de Profesionales en la Noche. Sí, el gran integrante. No, todos somos Pepe. Todos somos Pepe, así es. Todos Es el gran somos lema. Pepe. El gran lema. Bueno, estamos hoy con la doctora María Victoria Mijailov, Sí. especializada en materia de violencia de género, Sí. muy comprometida con la problemática, Sí. y la verdad que nos está dando realmente mucha información, Sí. que creo que es de interés, que es lo que nos importa, ¿no? En Profesionales en la Noche, que sirva. Recién cuando se cortó la comunicación estábamos hablando de esta cuestión de cómo muchas veces a la víctima le cuesta aceptar que está, si bien sabe que internamente hay lo sabe, que hay situaciones que no son comunes o no son correctas dentro de una relación del tipo que sea, ¿no? Porque puede ser una relación de pareja, puede ser una relación laboral, cómo a veces le cuesta aceptar que se está ejerciendo violencia, ¿no? ¿Es lo más común Sí. que pueda aparecer, Victoria, eso en las cuestiones en víctimas de violencia? ¿O Lo cierto- están los pedidos de ayuda y a veces no se los escucha? Lo cierto es que por ahí el principal problema que existe es que la violencia está naturalizada. Esa Claro, violencia claro. se tornó común. El hecho que te digan no servís para nada, la comida que hiciste no me gusta, no estás linda, o que te traten de forma despectiva, o que te ignoren, se vuelve común. Entonces, esa violencia, al ser naturalizada, no es reconocida porque justamente es algo común de la vida para esa persona. Claro. Entonces, quizás llega un momento en que esa persona logra hacer el clic y darse cuenta que lo que está viviendo no es dentro de la normalidad de un vínculo, sea cual sea, y ahí es donde intentará modificarlo, pero lo cierto es que mientras siga naturalizando todo eso, es difícil que se dé cuenta. Y la mejor forma de por ahí salir de una situación es con una asistencia psicológica que logre a la mujer tratar de comprender toda esa situación y salir de ese vínculo, porque no es algo fácil reconocer las violencias que uno vive, sobre todo porque cuando se logra reconocer esa violencia pasó mucho tiempo, Claro. y durante ese mucho tiempo que pasó la persona ya perdió su voz propia. Entonces, al perder su voz propia, su personalidad se perdió. Claro, queda Y muchas despersonalizada, ¿no? Esto que uno dice, la Exactamente. cosificación, el pasarse Claro. a objeto, dejar de ser un sujeto, ¿no? Sí. Dejar de poder elegir hasta qué plato de comida querés comer. Claro. O dejar de elegir la ropa que te pones, querés ir o a dónde no querés ir. Quizás la mujer calla por miedo, o eso es lo hago por amor, lo hago por amor a él, o él lo hace porque me quiere. Esa naturalización hay que desconfigurarla, y para desconfigurarla se necesita ayuda. No es Claro. algo que la mujer pueda hacer sola generalmente. Vicky, Entonces, te saco un momento de las cuestiones de relaciones de pareja para llevarte al plano laboral, ¿no? sí. Hay situaciones también de porque vos un poco en la introducción que hiciste lo desarrollabas, la cuestión de que se puede dar también en las relaciones de trabajo. ¿Es común hoy en día que siguen pasando situaciones así? ¿Y cómo se trabaja ahí en esas situaciones? Siguen pasando situaciones en los planos laborales, sobre todo porque existen jerarquías, y al existir, bueno, las jerarquías, el que tiene el poder suele ser más débil. Igualmente también se dan en personas que están en igual rango, y la forma de tratarlo quizás Hola, estamos ahí, a ver. Hola. Perdón, se perdió Sí. lo último que nos dijiste, Decía, que la las forma de personas tratarlo. que estaban en igual rango, nos decías. Sí, o sea que hay de tanto jerarquías de arriba para abajo como personas que estén en igual rango. Quizás sea más difícil cuando es una jefa o un jefe el que ejerce la violencia para alguien que está en un rango menor. Existen las formas de hacer las denuncias laborales dentro del plano del marco laboral. Quizás sea más difícil, pero suceden, y hay consultas de eso. Hay muchas
las violencias laborales están vinculadas con las violencias sexuales. ¿Con el acoso sexual decís? El acoso sexual, digamos, el intercambio, digamos, te puedo mejorar tu situación laboral a cambio de un... No, ¿o no? Sí, o simplemente un peteo o pasar, lo digo porque he tenido mujeres que me han dicho que van caminando y el jefe les toca el culo sin autorización, Bien. sin ningún, digamos, consentimiento por parte de la otra persona. Es un acto violento sexual. Claro. Desde ese punto de vista, situaciones mucho más graves, ¿no? Pero, y también es quizás lo difícil de que sea en el plano laboral, es el miedo a perder tu trabajo. Claro. Y a perder tu recurso económico. Ahora vos fíjate, vos estás diciendo esto y a mí me da por pensar, siempre está el miedo a perder al, entre comillas, ser querido, el miedo a perder el trabajo, es decir, cómo el victimario, no sé si consciente o inconscientemente, trabaja, también entre comillas, con ese miedo, ¿no? Se vale de ese miedo. Es que el miedo dentro de la violencia es un factor determinante, porque el miedo también inmoviliza a la persona y le impide actuar. Generalmente puede estar amenazada de que vas a perder tu trabajo o en un vínculo voy a lastimar a tal o cual persona. Claro. El objetivo siempre está dirigido hacia a la víctima, dañarla a ella. Por ejemplo, en los femicidios vinculados, que son aquellos asesinatos que se cometen en algún vínculo cercano a la mujer, por ejemplo, cuando se mata al hijo o a la hija, o se mata al padre o a la madre. El objetivo, el fin último es dañar a la mujer. Ir a donde más le duele, a donde más la puede horadar. Exactamente, pero se la lastima a algún vínculo cercano a ella. Claro. Eso se conoce con el nombre de femicidio vinculado y está regulado en nuestro código. Ajá. Vicky, y cuando con el tema laboral que te planteaba Marcelo, ¿cómo está hoy por hoy el tema de visibilizar esto y de tener digamos, algún tipo de eco, algún tipo de resonancia en los sindicatos? ¿Qué pasa con los gremios laborales? Digamos, ¿se hacen eco de este tipo de cuestiones? Muchos gremios laborales han pedido capacitaciones sobre temáticas de violencia. Lo cierto es que, bueno, cada uno es independiente y el poder de los gremios también difiere en cada gremio. Tengo conocimiento de que muchas empresas han tomado, por ejemplo, medidas como otorgar licencias específicas por violencia, como por ejemplo una empresa dedicada a la industria de belleza, por así decirlo, no sé si puedo decirla exactamente cuál es. La marca, digamos, la razón social de la empresa, ¿se puede? ¿Cuál es? Sí, acá nos dicen que sí, que se puede. ¿Hola? ¿Hola? A ver. Estamos ahí. Estamos ahí buscando Hacemos reconectarnos. una pequeña pausita y ya. Ahí está. ¿Hola? Sí, nos autorizan en la radio a que puedas decir cuál es la empresa, porque encima se trata de algo que está aportando algo positivo al tema. Bueno, Pharmacity tiene mucha capacitación sobre la temática de violencia, al igual que Avon. Ajá. Y tienen licencias específicas para casos de violencia. Ajá. Porque muchas veces las mujeres que pedían licencias cuando vivían en situaciones de violencia eran pasadas como licencias psiquiátricas. Terrible, porque encima le afecta hasta su propio legajo laboral eso, ¿no? Exactamente, le resultaba perjudicial porque obviamente la mujer era tratada como loca y a los efectos también de una causa judicial. Claro. La trataba como loca, como que lo que decía era mentira, entonces... O de un ascenso, un posible ascenso en el trabajo también. Sí, totalmente discriminatorio. Pero bueno, la razón de reconocer una licencia específica para situación de violencia evita que se otorguen licencias por razones que no son, como una licencia psiquiátrica. Ajá. Así que esas son medidas que diferentes empresas a nivel laboral están tomando y están requiriendo capacitaciones o quizás protocolos de actuación frente
situaciones de este tipo, pero bueno, queda mucho por actuar, sobre todo bueno porque las empresas tienen una visión quizás más económica que social, pero hay muchas que sí se están metiendo en la temática. Ajá. Vicky, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya te dejo para el próximo bloque esta cuestión de las capacitaciones en las empresas y demás. ¿Cómo la ves? ¿Cómo, desde tu mirada al trabajar con este tema puntual? ¿Y cómo ves, qué ves vos que falta en la sociedad y cómo habría que trabajar para comenzar realmente a cambiar este paradigma que hay hoy en día, que está tan presente y es tan importante e interesante conocer para poder llevar adelante un cambio más certero, ¿no? ¿Seguimos en Profesionales en la Noche? ¿Seguimos? Sí, ahí está, seguimos, Marcelo. Sí. Tema interesantísimo que va despertando un montón de cosas y recuerdos de situaciones que han sido noticias en distintos niveles de violencia, referidas a estas cuestiones de género, no solamente en la mujer, sino en distintos géneros, precisamente. Claro, distintos géneros, ¿no? Que cómo va tomando más interés el tema cuando uno lo va conociendo más, ¿no? En profundidad. Sí. Y puede verlo en la sociedad cómo está. Sí, y acá la importancia hoy en Profesionales en la Noche del aporte que nos está dando la doctora María Victoria Mijailov, que está sumamente comprometida y que me consta que permanentemente está profundizando sus conocimientos en el tema, no solo desde lo empírico, ¿no? Desde la experiencia que tiene con el abordaje de diferentes casos, sino que a su vez, bueno, también se va nutriendo de conocimientos y de experiencias y de aspectos que están pasando incluso en otras partes del mundo. Sí. Pero Victoria, después le vamos a preguntar acerca de eso, ver exactamente cómo está Argentina, el resto ¿no? del mundo también. Exacto. Cuáles son las miradas en el resto del mundo. Pero nos había quedado una pregunta pendiente. Sí, porque estábamos con esto de Vicky nos comentaba todo esto de cómo empresas. Hola Vicky, ¿estás ahí? Estamos en comunicación. Sí, las fantástico, fantástico. Estamos me quedé pensando en su pregunta. A ver, decinos. No, me quedé pensando en recordamos la pregunta que es, Victoria nos hablaba acerca de que muchas empresas y sindicatos están implementando capacitaciones para trabajar estas cuestiones y evitar situaciones de violencia, incluso, situaciones inapropiadas, ¿no? Que no corresponden frente a otro, a un empleado de un superior, a un subordinado, lo que fuere. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo ve la cuestión de esas capacitaciones? Si realmente están bien apuntadas, lograrían generar cambios, se han logrado generar cambios, y a nivel social, llevándolos más ampliamente, ¿cómo deberíamos trabajar para que realmente comience a haber un cambio respecto a estas cuestiones de violencia, ¿no? Bueno, lo que yo quería resaltar es que, que acá todos y todas tenemos un papel muy importante, y es empezar a incomodar al otro. ¿Incomodar? Perdón, ¿escuchamos bien? Incomodar al otro. Ajá. Sacarlo de su normalización, de sus prácticas, que para el otro son normales, incomodarlo en la situación y decirle, no, sabes que la verdad que no es así. Como por ejemplo, en un momento de cocina, por ejemplo, si está la mujer cocinando y viene la otra persona, que es el sexo masculino, varón, y le dice, yo te ayudo, como si fuese la obligación de la mujer. Decirle, no, la verdad que no es mi obligación cocinar. Cocinamos los dos para sobrevivir. Claro. Entonces, quizás cambiar el yo te ayudo, que traslada la obligación a la mujer, palabra, y no decir yo te ayudo trasladando la obligación a ella. Sí, ajá. Como por ahí en conversaciones entre amigos y amistades, cuando uno por ahí escucha algún chiste o alguna connotación con un tinte machista, decirle, la verdad que lo que estás diciendo no me parece correcto, me parece que no es así. Genera quizás en un vínculo o en un grupo una incomodidad, a eso me refiero. Ajá, pero está bueno que cada uno desde nuestro lugar, como responsables socialmente, lo intentemos desconstruirlo nosotros y ayudar a deconstruir al otro. La incomodidad como
alarma, como digamos poniendo al otro. A ver, cuando vos decís esto, como algo nuevo, como algo que se nos presenta nuevo, completamente nuevo, y que sale de aquello a lo que estemos acostumbrados. Entonces es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Exactamente. Creo que todos tenemos nuestro rol en la sociedad. Ahora, Victoria, y también de acuerdo a, por ejemplo, el ejemplo de la cocina, que si bien es claro, me parece como un poco finito por ahí, es bueno esa cuestión de que me ha incomodado el comentario y me tengo que acostumbrar, justamente. Sí. Pero me ha incomodado en el sentido de, por ahí no hay una cuestión también de la intención con la que se digan determinadas cosas, que puedan resultar violentas o puedan resultar simplemente un comentario sin mala intención o algo. Sí, o sea, puede haber un comentario que no sea malintencionado, decir que colaboro en ese sentido, pero generalmente el yo te ayudo va implicado con la obligación de que determinadas tareas son llevadas por a cabo por las mujeres. Mira, y eso sucede en la mayoría de las situaciones, o por ejemplo con el cuidado de los hijos. Quizás hoy en día no sea tanto como antes, pero lo cierto es que, por ejemplo, la madre, no sé, cometió un error y es la madre, como el instinto materno no lo tiene, cometió ese error, es un ejemplo más. El padre no pasa nada. Es un ejemplo muy claro, de hecho, claro, es cierto, es más, las nuevas generaciones, o ya mi generación, comienza a ver un poco de cambios en esa cuestión de la crianza de los chicos más compartida, ¿no? De hecho, el papá que cambia los pañales, Marcelo. Algo, por ejemplo, yo tengo un amigo, ¿no?, que hace 2 años más o menos, digamos, se quedó sin trabajo, entre comillas. Trabajaba muy bien en una empresa y demás. En un momento decidió que estaba como medio cansado. En la empresa le dijeron, bueno, ponete un poquito más las pilas. Y dijo, bueno, no sé, si no estás muy conforme, me despedís y punto. Bueno, efectivamente pasó. Obviamente, mi amigo, no voy a dar nombres, pero no estaba en una buena posición, no es su mujer trabajando muy bien, y él se dedicó a hacer amo de casa durante 1 año y pico, mira. Viste cómo esas cosas por ahí, en otro momento, en esta cultura donde el hombre es más el sustento de la familia, el famoso sustento proveedor de la casa, o esto o aquello, como en algunas cosas comienza a cambiar, ¿viste? A mí me pareció sumamente interesante, además, el discurso de mi amigo. No, yo ahora soy amo de casa. Marcelo, esto que vos decís. A la nena del jardín. Claro, el hombre cambiando pañales. Mi esposa va y trabaja, yo me hago cargo de otras cosas, ¿no? Claro. Y es interesante también, ¿viste? En verlos desde ese lado. No, como también el hombre capaz de llevar adelante una casa. Claro, todo de los espacios que quiero conquistar, ¿no? Sí. En un momento del voto, en otro momento el poder acceder a... Estamos teniendo otra vez problemas para mantener la comunicación, Vicky. A ver si logramos... Hola, ¿ahí nos escuchás bien? ¿Ahí? Bien, ahí te escuchamos bien, sí. Bien. Que lo que comentaba, que esto ha tenido que ver con el espacio, los espacios que ha ido conquistando la mujer. Claro. Porque así como fue el sufragio en su momento, después como fue el hecho de que pueda acceder a una educación, porque la mujer no podía acceder a la educación, o pueda acceder también incluso a una educación universitaria, después acceder a un trabajo, que el trabajo no sea ser maestra, sino que pueda ser una abogada, pueda ser una contadora, una ingeniera. Sí. Ingeniera. Van con el punto de vista de la mujer, cómo ha ido ganando espacios que antes no le eran permitidos. Sí. Faltan muchos espacios por ganar, pero ha ido progresando en ese sentido, y tiene que ver con esto que también decís de los labores hogareños, que se le permitió salir del rol de ama de casa a conquistar otros terrenos. Sí. Es muy interesante lo que decís, y vos fíjate cómo se enlaza con el tema de los logros del feminismo, ¿no? Ustedes desde el trabajo que hacen, Vicky, en el tema de violencia de género, ¿cómo ven el tema de la educación? ¿Cómo está el tema educativo en Argentina en particular? Después, si querés, hablamos de otras partes del mundo. En esto, en todo este cambio, en toda esta visibilización. ¿Qué falta? ¿Qué le ves? ¿Cuál es tu
tu visión de la cosa, permitime ese término, educativa en materia de violencia de género. Lo cierto es que dentro de los niveles, si bien hoy en día los medios de comunicación, la televisión reproduce mucho, a niveles educativos hay bastante deficiencia. Uno de los grandes problemas es la falta de aplicación de la Ley de Educación Integral. La ESI, la conocida como ESI, que actualmente se debate bastante, es importante también para entender la violencia, porque una vez que se entienden los vínculos, se entienden los derechos que tiene uno sobre su cuerpo, también se permite respetarse a uno mismo y que el otro aprenda a respetar al otro. Vicky, te hago un paréntesis. Cuando vos decís la ley conocida ESI, está incluido acá el tema de educación sexual en las escuelas, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, bien. Claro, todo está relacionado, Marcelo. Discúlpame que te corté, pero quería hacer puntualizar este tema. Porque claro, la educación sexual también es parte de la educación en la no violencia, ¿no? ¿Sabes de qué me acordaba? Por ejemplo, en España, la cuestión de educación, ¿no? La cantidad de spots publicitarios que ha habido respecto a lo que es igualdad de género y el respeto por las mujeres y demás, una de las campañas más fuertes o la que ha tenido más relevancia, incluso difusión a nivel mundial, era una campaña donde a los chicos, nenes chiquitos, se les decía... se les pedía que le den un beso a una nena que tenían al lado, entonces los nenes le daban un beso y después le decían, dale una bofetada. Sí. Y así pasaban con distintos casos hasta develar la cuestión de la respuesta de los nenes al por qué se negaban a darle una bofetada. Bueno, ¿no? particularmente Como, Vicky tiene bastante conocimiento, ¿no?, de lo que claro, pasa en España. Porque sabía que era la cuestión y me acordé de eso en cuanto a la cuestión de educación, de cómo viene desde chiquititos en otros países. Y por ahí también comenzar a ver cómo estamos nosotros parados frente a esto. Sí, lo cierto que de eso hay poco en las escuelas. Las escuelas no la implementan la educación como desde ese punto de vista como debería hacerlo. Faltaría también acceder porque por ahí quizás se accede a determinados grupos. Por eso hace poco hubo un spot en la Argentina que fue bastante difundido de Avon, que eran los comunicadores sociales, eran varones. No sé si ustedes lo recuerdan, que eran varios videos. Sí, y se eligió, se criticó por ahí porque los eran varones y no mujeres, como diciendo nuevamente la voz legitimadora es el varón y no la mujer. Ajá. Y el objetivo era llegar a aquellas personas que la mujer no llega todavía por ser mujer. Quizás el varón, dentro de lo que es su masculinidad, al escuchar otro varón, lo escuche más que si escucharía una mujer. Ajá. Entonces, esos spots fueron pensados en ese sentido. Son una buena forma de educación. Yo creo que fueron buenos. Esto que, digamos, dos amigos y un amigo le hacía al otro reflexionar sobre determinada situación. No vi el spot. Hubo pero varios. Me quedé pensando en esta cuestión que nos decía recién acerca de el incomodar, porque tal vez un varón, un hombre que escuche o que vea ese spot publicitario donde otro varón da un mensaje que puede ir en contra de los hábitos de lo naturalizado, o de lo naturalizado, incomoda. Claro, claro. ¿No? Y de última es el fin que planteaba Victoria hace un momento, que era esta cuestión de comenzar a incomodar, sí, ¿no? Donde entonces ese aspecto que incomoda que nos permita romper la estructura para comenzar a asimilar otras situaciones. Claro, poco, por ahí pero comenzar. Se da en un grupo de amigos que por ahí pasa una mujer caminando y le grita alguna situación, que el otro le diga, no, pará, claro, no hagas eso, la estás poniendo incómoda, estás generando una situación de acoso. Esa palabra, esa discusión quizás entre el grupo incomoda, pero el fin es romper con algo que está mal. Claro. Cuando yo me refería, me entendieron muy bien con la palabra incomodar. Sí, bueno, bárbaro, fantástico. Entiendo que es un momento revolucionario en cierta forma. Sí. Me parece que los hombres, los muchachos, los jóvenes, los viejos también, los hombres grandes, están, porque realmente me ha pasado de ir a reuniones de amigos y eso, y el tema sale. Es decir,
algo está pasando. Es decir, de alguna manera esto está replicando, de alguna manera, o para decir no estoy de acuerdo, o cómo me van a quitar el piropo, o cómo hago para seducir a una mujer, porque están incluso esos planteos también. A veces, es decir, lo revolucionario a veces lleva esto de romper y llevar a un extremo, hasta que, bueno, las cosas empiezan como a quietar y a ubicar en donde corresponde, ¿no? Sí, también es importante, que me parece resaltar, que la violencia es una conducta aprendida. Ajá. Es decir, nadie nace violento, sino que uno va aprendiendo esas conductas, y que justamente por ahí decir, justificar al violento como que tiene alguna patología mental, es el error. Ajá. El violento es violento porque aprendió esa conducta, y lo difícil es que la desaprenda. Claro. Para poder desaprenderla, primero tiene que reconocerla. Y ahí está el conflicto, que el violento no se reconoce como violento. Entonces es muy difícil modificarla. Y ahí está el problema, porque si el objetivo es empoderar a las mujeres, hacerles saber sus derechos y reconocerlos, es muy importante. Pero también es muy importante atacar al círculo, a lo que comprende a las personas que ejercen la violencia, porque si no, esa violencia, si no se reproduce contra, por ejemplo, una mujer ahora, y sale esa violencia, se va a reproducir contra otra. Entonces también es importante pensar en políticas públicas que puedan atacar a esa conducta aprendida para que se desconfigure y así se logre erradicar la violencia. De ahí el tema de la educación, Vicky, ¿no? Pero lo seguimos hablando en un ratito, ¿sí? Seguimos, qué nochecita, Marcelo Silvero. Qué nochecita, y el tiempo vuela. El tiempo vuela. No solo llueve, sino también vuela. Vuela, exacto. Y se nos va el tiempo como siempre, así que hacemos los agradecimientos rápidamente. Claro que sí. Para quedar bien con nuestros amigos. Agradecemos como siempre a Archipiélago, edición y digitalización de audio y video, turnos al 483-7638. También agradecemos a la Josefa Almacén de Campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o búscanos en Facebook, la Josefa Almacén de Campo, que hoy nos mandó unas empanadas riquísimas. Espectaculares y, como digo siempre, hechas con los mejores ingredientes, la mejor materia prima y con ese toque de amor en la cocina que es único de la Josefa. Están riquísimas, ideales para esta noche. Impresionante. De lluvia. Ideales. Agradecemos también, por supuesto, como siempre, al señor Eduardo Cortés. Gracias, Edu. Que nos abrió la puerta. Así es, así es. Y bueno, seguimos en estos últimos minutitos que nos quedan Sí. con la doctora María Victoria Mijailov, hablando de todo esto, de la problemática de género, la problemática de la violencia. Ahora, Victoria, estamos ya cerrando el programa, decinos desde tu experiencia, ¿con qué recursos puede contar? A ver, soy víctima, me estoy dando cuenta que estoy viviendo una situación que ya me resulta insoportable, que estoy poniendo en riesgo mi vida, la vida de mis hijos, no sé, lo que sea. ¿Qué hago? ¿Cuáles son los recursos con los que puedo contar? Bueno, ante la urgencia, yo recomiendo llamar al 911 frente a una situación de riesgo, porque el 144 brinda contención y asistencia. Ajá. En el caso que haya una urgencia, ellos van a derivar a policía, pero principalmente hacen escucha dentro del 144. Después, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, están las comisarías de la mujer, que están equipadas existen personal capacitado en la temática. Y en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires está la Oficina de Violencia Doméstica, donde se realizan las denuncias. Igualmente, yo recomiendo que cuando la mujer o la persona que decide denunciar esté preparada, porque someterse ¿Hola? es difícil. Sí, ahí te recuperamos. Bien. Que decías que, perdón, porque se cortó un poquito, ¿qué nos decías de qué es lo que vos particularmente recomendás? Que la persona, cuando vaya a hacer una denuncia, esté empoderada frente a ello, porque implica toda una situación de relatar en varias oportunidades la misma situación, someterse a personas desconocidas
que les vas a contar un relato. Entonces muchas veces lo que sucede es que la persona no está preparada para atravesar todos los escollos de lo que es la administración de la justicia. Entonces desiste rápidamente. Entonces, y además la puede pasar mal. Claro, porque es permanentemente. Claro, exactamente. Entonces, a la hora de ir a denunciar, que esté preparada, si puede ir acompañada, sería mucho mejor. Pero que bueno, que la decisión la piense y la determine, digamos, con valor, porque si no la hace, igualmente está bien, no obligarla a la persona a hacer la denuncia si no lo siente, porque implica un desistimiento después. La persona tiene que decidirlo y tiene que hacerlo cuando está verdaderamente preparada para llevarla a cabo. Vicky, te hago una consulta. En las organizaciones, ONG, en fin, diferentes organismos a nivel privado, ¿no?, que trabajan en esta temática, en esta problemática, ¿hay un acompañamiento en estas instancias a la mujer o a la persona que está siendo víctima y que quiere ir, que dice, bueno, tomo la decisión, me enfrento con todo esto, de ir a relatar cuantas veces se me pida y se me exija? ¿La acompañan, la contienen? ¿Hay un trabajo en ese sentido? ¿Dentro del ámbito del Poder Judicial o por fuera? Por fuera, tanto de los dos, ¿no? Si hay en el mismo Poder Judicial, o también lo hay en algún tipo de organización, de ONG o de asociaciones privadas. A nivel, sí, existen diferentes organizaciones dependiendo de las zonas. Generalmente existen diferentes redes en Capital, por ahí son las que yo conozco más. Existen asistencias psicológicas y asistencias jurídicas en diferentes, tanto ONG como lugares del Estado, que tiene Capital Federal, como también existen refugios para mujeres que se tienen que ir de su hogar, que son, digamos, gratuitos, son brindados por el Estado. Y también existen patrocinios jurídicos gratuitos, que eso es importante, porque para las mujeres que no tienen recursos que puedan tener asesoramiento legal sin abonar. Está bien. En esto que vos decís de refugios y eso, es importante que por ahí nos expliques o nos cuentes, para cualquier persona que esté padeciendo una situación de estas y diga, epa, está prestando atención a lo que hoy estamos hablando en el programa, cómo se manejan los refugios en cuanto a la protección que le brindan. ¿En qué consiste la protección que le da el refugio a quien está siendo víctima de violencia? Bueno, los refugios tienen determinadas vacantes. Lo cierto es que hay poco para la cantidad de demanda que hay. Los refugios no se conoce el domicilio, son de domicilio desconocido, justamente para la protección de la mujer. Generalmente tampoco la mujer puede salir de ellos por un tiempo. Hay algunos refugios que se permite que vayan con hijos o hijas y hay otros que no. Y bueno, las vacantes dependen justamente del Estado, que son quien las otorga. Claro. ¿Los refugios son exclusivamente estatales? Son estatales, sí. Ajá. Son estatales. Existen en diferentes, existen en La Plata, existen en Capital. Lo cierto es que hay poco para la cantidad que se requiere generalmente, porque por ahí la mujer quiere, generalmente hay una dependencia económica y se quiere ir de la casa pero no tiene dónde, y ahí es donde se necesitan los refugios. Y claro, lo cierto es que hay poca vacante para la demanda que hay. Tengo entendido que pero esto bueno, que vos decías, que no se conocen las direcciones, la ubicación y todo, que es para resguardarla, ¿no? Para darle mayor protección. Es decir, para que se entienda, es tipo película. Claro. Los refugios son esa cosa como top secret que no la sabe, yo creo que no la dice ni el que trabaja en el refugio. Claro, porque Exactamente. pensemos en Es la un cantidad lugar de casos de que hemos conocido donde la mujer ha logrado salir de la casa o del lugar que compartía con la persona que ejercía violencia, y sin embargo esta persona, más allá de las restricciones Sí. que pueda tener legales o lo que fuere, Terminó ultimada Sí. igual por su victimario. Sí. Sí, es cierto, es cierto.
Pero bueno, recordar esto, ¿no, Marcelo? El 144 como vía de asesoramiento, es decir, aquella mujer que de golpe está sola, tranquila, digo la mujer o quien sea la víctima, puede agarrar el teléfono, marcar el 144 y asesorarse. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿A quién recurro? ¿Qué puedo hacer? Exactamente. O alguien que conozca de una amiga, un familiar que está siendo víctima de violencia, ¿no? Que también quiera llamar para asesorarse a cómo manejar. Claro, exactamente. ¿Y el 144 te deriva de acuerdo a la región, a la zona, al lugar en el que la persona vive? Exactamente. Ajá. Sí, exactamente. El 144 es a nivel país y tiene funciones trabajando en todas las provincias, y de acuerdo a la provincia que vos llames, ellos se van a comunicar de acuerdo a la urgencia con otra persona. Por ejemplo, si hay una situación de riesgo que sé que ha pasado, por ejemplo, de una mujer encerrada en una habitación y no puede salir, y llama al 144, y la que la atiende está en otra provincia, la que la atiende va a intentar comunicarse con una mujer con recursos de su provincia para intentar ayudar a la mujer a salir de esa casa. Se arbitran redes, digamos. Así que de cualquier lugar del país pueden llamar al 144. O sea que yo diría, escuchándote después de todo lo que nos contaste y nos informaste en el programa, no esperen. No. Llamen, aunque sea, llamen al 144, ante la duda. Algo que también es muy importante es que en cualquier comisaría tienen la obligación de tomarle la denuncia. ¿Es así? No solamente la comisaría de la mujer. Exactamente. Tienen la obligación de tomar la denuncia, y bueno, esa denuncia va a estar remitida al juzgado pertinente, y no, como vos decías muy bien, no se pueden negar, sea cual sea el hecho que la mujer quiere denunciar y a quién quiere denunciar. O sea que esto que a veces uno escucha, no, fui a la comisaría y no me dieron bolilla, basta, se queda ahí, se planta en la comisaría y hasta que no le toman la denuncia no se va. De ahí lo que mencionó Victoria hace un momento es la importancia de que la mujer esté empoderada en el sentido de que tenga el suficiente conocimiento de cómo tiene que presentarse, con el conocimiento de cuáles son sus derechos y por sobre todo decidida, ¿no? Decidida a tomar las riendas de alguna manera de su vida nuevamente, o de pedir ayuda al menos, y en lo posible que no vaya sola, que alguien la pueda acompañar, porque el proceso va a ser doloroso, cruento, duro, cruel, al menos duro. Sí, exacto. Sí, todavía nos queda un camino por recorrer para que esto sea más primero para que no tengamos tantas situaciones de violencia, y para que cuando aparezcan sea algo más ágil, ¿no? Mucho más ágil. De más rápida respuesta por parte del Estado, de los organismos o de la justicia. Bueno, el tema da para muchísimo, pero bueno, una vez más, estos programas que digo yo de mandíbula caída, ¿no? Que uno se queda escuchando y con tantas inquietudes. Vamos a comentarle a la gente una vez más que la doctora Mijailov está por viajar a España para especializarse más, interiorizarse más acerca de estas cuestiones de género que en España están mucho más avanzados también, y entonces poder volver y trabajar con otras herramientas y aportar a lo que sea acá. Entonces nosotros ya en un corte la comprometimos a que cuando esté ella un poco más empapada de todo eso, nos va a contar cómo se va trabajando y qué cosas nuevas tendríamos que ir implementando acá o ir incomodándonos para asimilar nuevamente. Incluso, bueno, no sé, creo que hasta hay una invitación, ¿no? Para que vayamos a España a entrevistarla. Creo que sí, creo que voy yo, me parece. Los espero con mucho gusto. Los espero con mucho gusto. Ay, bueno. Allí vamos, de lo contrario nos sentiríamos violentados si nos llega a decir que totalmente. Entra ahora, Aerolíneas. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, la despedimos, ¿no es cierto? Sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. La doctora María Victoria Mijailov nos acompañó hoy en Profesionales en la Noche, nos enseñó, nos dio elementos, herramientas. Espero que esto haya sido útil. Quizá no tanto, quizá, es decir, a ver, no sé cómo decirlo, ojalá que no fuera tan necesario que esto fuera útil, pero lamentablemente estamos viviendo un momento desde hace un tiempo que es necesario. Sí, lamentablemente, y por suerte también, ¿no? Porque eso, o sea, se comienza a visibilizar, a ponerse algo en que la siempre superficie, estuvo, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, y me despido yo diciéndoles que espero que empiecen a incomodar mucho. Ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias, doctora Mijailov. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y todos ustedes que están del otro lado, quédense porque ya llega Mix y nosotros
Nos encontramos con ustedes el próximo viernes a las 21 horas acá en Radio Altavoz. Un beso grande a Lidia Fidalgo, a Cristina Massa. Sonia, sí. Señora Lagoa, Marcelo, un placer. señor Silvero, un placer también para mí. Realmente, bueno, aquí hemos terminado otra emisión de Profesionales en la Noche, que hoy un amigo muy querido, Luis Pagela, nos dijo que era la número 122. Mirá. En el 22 de febrero. Mire Así usted. que si alguno está pendiente de estas cosas, ya sabe. Programa 122, el día 22 del 2. Chau, chau. Chau, chau. Hasta el próximo viernes. Maravillosa tarea, profesionales. El próximo viernes a la